Lo sentí antes de abrir los ojos, un frío húmedo pegajoso que se me metía en la piel donde no debía. El peso en el aire no era de sueño, era de vergüenza. Quité la cobija de un jalón con el corazón en la boca y miré las sábanas, mojadas, no solo sudadas, o con un té derramado en papadas oscuras imposibles de negar. El camisón se me pegaba al cuerpo. Me senté de golpe, el estómago hecho un nudo. No, no, no. Arrancé la sábana del colchón y la apreté contra el pecho. Las manos me temblaban, la cabeza me daba vueltas. ¿Cómo dejé que pasara esto? Nunca me había pasado algo así. Ni siquiera en el hospital. Miré el reloj 7:12. La casa ya iba a despertar. Me agaché y empujé el bulto debajo de la cama. El colchón quedó al descubierto, manchado helado. Tomé la cobija del sillón y traté de taparlo con las manos torpes. No oí la puerta. Remedios. Empecé, pero la voz se me quebró. Azucena estaba ahí con un pie todavía, en el umbral, bandeja en mano, té pan tostado, tal vez un yogur. Bajó la mirada al piso, donde asomaba un pedacito de la sábana. No dijo nada. Se quedó quieta, la cara sin expresión. El silencio se estiró tanto que se me olvidó respirar. Luego dio un paso adelante. Alcancé a levantar la mano débil, como si eso la fuera a detener. Se agachó, metió la mano bajo la cama y sacó el paquete que yo había escondido hacía segundos. Gotas caían al piso de madera mientras lo levantaba. Lo sostuvo con las dos manos, lo miró un segundo y luego me miró a mí. Aparté la vista. No aguantaba lo que pudiera estar pensando. Salió del cuarto con la sábana en brazos. La puerta se cerró suavecito detrás de ella. Me quedé sentada al borde de la cama, manos en el regazo todavía húmedas, todavía temblando. No sabía qué dolía más, el accidente o la forma tan callada en que lo llevó, como si no fuera ninguna tragedia. Cuando Azucena regresó, ni tocó. Entró como si nada y dejó la bandeja en el buró. Yo me encargo, dijo nomás, sin sermón, sin cara de asco, así como si fuera un cajón descompuesto o un vaso volcado. Me quedé quieta al borde de la cama, dedos enredados en el regazo. El camisón seguía pegajoso, me hacía sentir chiquita. Todavía no me había cambiado. No quería moverme. No esperó permiso. Quitó el protector del colchón, lo enrolló con maña, abrió un poco la ventana y roció la mancha con algo que sacó de abajo del lavabo. Se movía calladita, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Como si no fuera nada nuevo. «¿Te traigo sábanas limpias?», dijo por encima del hombro. No contesté. Volvió con unas gris claro. No mías, de ella. Reconocí la textura del lino. Olían a eucalipto. La vi estirar la sábana ajustable, alisar las esquinas boca recta. Puso una cobija limpia y salió otra vez. Cuando regresó, me dio una toalla suave y ropa doblada, pantalón de algodón, una túnica larga que ya ni me acordaba que tenía. Todavía sin comentarios, sin preguntas. «Avísame cuando termines», dijo. «Bajo la ropa sucia». Asentí apenas. Más tarde en la cocina, envuelta en esa túnica, con una taza caliente en las manos que no había pedido. La voz de Teófilo llegó del pasillo. «¿Qué le pasó a la cama? Olía a ese spray que usas para las manchas». Azucena ni se inmutó. «Se me derramó el té que le llevé esta mañana», dijo. Se regó por todos lados. Así de sencillo, suave, ligero, ni un temblor en la voz. Miré la taza frente a mí, el vapor subiendo como si fuera de otra persona. Algo dentro de mí se aflojó poquito. Pero no sabía si era agradecimiento o confusión. Al día siguiente, me preguntó si quería salir a dar una vuelta en coche. Manejamos un rato en silencio. Azucena no preguntó a dónde quería ir y yo no dije. El ronroneo de las llantas llenaba el silencio entre nosotras y dejé que la mirada se me perdiera en los campos del Bajío, resecos y esperando la lluvia. Bajó la calefacción cuando el coche se calentó
y el aire se sintió más suave, más fácil de respirar. Pensé en la mentira que contó. Qué fácil le salió, qué limpia sonó. Nunca había tenido a nadie que hiciera eso por mí. Me fui de la casa a los 19 con 2 maletas y una credencial de biblioteca. Aprendí a pagar renta, a encender la estufa, a aguantar el dolor de rodillas sin pedir ayuda. Aprendí a estirar el arroz con espinacas congeladas para 3 comidas, a arreglar una llave que goteaba con un cuchillo de mantequilla, a estar sola sin sentirme sola. Nunca pedí mucho, no porque no necesitara, sino porque nunca se me ocurrió que alguien pudiera dar sin esperar algo a cambio. Conocí a Serafín en una feria del libro en el centro. Le gustaban las biografías gruesas y escuchar más que hablar. Tuvimos 32 años tranquilos. Luego se enfermó y luego me quedé sola otra vez. Tenía 61 cuando se fue. No lloré delante de nadie. Arreglé cuentas, empaqué el estudio, doné la mitad de los libros. Volví a trabajar medio tiempo y regué las plantas como si nada hubiera cambiado. Aguanté 7 años más hasta que el dolor en la cadera me dijo que ya no podía sola. No me mudé con Teófilo y Azucena porque no pudiera vivir sola. Me mudé porque el doctor dijo que necesitaba una cama limpia, piso parejo y ayuda para bañarme por unas semanas nada más. Me dije que era temporal, me dije que no era una carga. Pero esa mañana cambió algo. No el accidente en sí, sino que pasó aquí, bajo otro techo, donde cada rincón no era mío para esconderme. Azucena estacionó en un lote chiquito cerca de unas tienditas de ladrillo y apagó el motor. Cuando Azucena estacionó y se quitó el cinturón, yo todavía no sabía dónde estábamos. Una tiendita pequeña con vidrios empañados entre una tintorería y una mercería. El letrero decía nomás equilibrio. No explicó nada. Sacó del asiento de atrás una bolsa de tela con ropa doblada y me dijo, hay baño si quieres cambiarte. La seguí adentro, inquieta. Olía levemente a limón y madera. Una señora en la recepción sonrió y nos dio unos formatos. Azucena llenó el mío sin preguntar. No entendí hasta que entré al salón principal. Tapetes, cojines, luz suave, sin espejos. Un círculo de mujeres, todas mayores, todas en algodón, y calma. Quise irme. Se me cerró la garganta. Azucena puso un tapete junto al mío y se sentó con las piernas cruzadas. No me miró. No actuó como si fuera por mí. Nomás empezó a estirarse. La maestra nos saludó como si lleváramos semanas yendo. No pidió presentaciones, no pidió historiales médicos. Solo dijo, en las caderas cargamos más que peso. Vamos a hacer espacio. Empezamos despacio, respirando, luego movimientos suaves, inclinaciones de pelvis, apretones controlados. Pensé que me iba a sentir ridícula, pero nadie miraba. Todas se movían como volviendo a algo que ya sabían. Azucena iba al mismo ritmo a mi lado, callada y concentrada. No volteaba, no susurraba ánimos, nomás hacía lo suyo como si fuera de las dos. Al terminar nos quedamos en silencio. El cuerpo me dolía en lugares que ya no escuchaba. El pecho menos apretado. No dije nada al guardar. Ella tampoco. Pero al salir al aire fresco de la mañana, me dio un volante chiquito del mostrador. Decía 6 semanas para fortalecerte. Mi nombre ya estaba escrito en la esquina. De regreso en casa, tiró los zapatos y se fue a la cocina como cualquier jueves. Yo me quedé un rato más en la puerta volante, en mano, sin saber qué hacer con lo que sentía. Esa tarde insistí en ayudar a levantar la mesa. Azucena no discutió, nomás me pasó una pila de platos y se fue al fregadero. Llevaba las cosas despacio, cuidando no apurarme las manos. La casa estaba más callada que de costumbre, acomodada para que cupieran los movimientos pequeños. Al agacharme por una servilleta que se había caído el codo, me pegó la correa de la bolsa de Azucena que estaba contra la silla. Se volcó
y cayeron un cuaderno, el celular, un bolígrafo y un sobre color crema sin pegar. Perdón, dije ya, agachándome. El sobre quedó boca arriba. No quise ver, pero la tarjeta se había salido a medias, letra bonita y redonda. Solo alcancé a leer una línea: gracias por ayudarme a mantener a mi nana limpia. Me quedé helada. El nombre abajo no lo reconocí. Azucena entró de nuevo, trapo de cocina al hombro. Vio el sobre en mi mano y se detuvo. Por un segundo ninguna se movió. El momento no se sintió filoso ni descubierto. Se sintió conocido, como estar en un pasillo, esperando a que el otro decida qué decir. No lo agarró, no explicó. Nomás esperó. Metí la tarjeta de nuevo y se lo di. Nuestros dedos se rozaron un instante. Lo tomó, cerró la solapa y lo guardó en la bolsa sin decir nada. Sin disculpa, sin incomodidad, solo aceptación. Terminamos de limpiar en silencio. Los platos chocaban suavecito. Corría el agua. Todo volvió a su lugar normal. Más tarde, al secarme las manos y apagar la luz de la cocina, caí en cuenta de cuánto de mi vida había pasado, haciendo lo mismo, manejar lo que había que manejar en silencio, sin testigos, sin pedir que nadie entendiera. Esa noche en la cama, pensé menos en lo que me pasó a mí y más en lo que Azucena habría aprendido mucho antes de conocerme. Los días siguientes pasaron sin roces. Nadie habló de esa mañana, ni Azucena, ni Teófilo, ni yo. Pero algo había cambiado. Azucena empezó a incluirme en las partes calladas de su día. Un paseo corto por la cuadra al atardecer. 10 minutos de estiramiento en la terraza antes de abrir la computadora. Noches de películas los miércoles, con palomitas de más y una cobija doblada entre las dos. Nada grande, nada de show. Solo espacio hecho visible. No dije sí a todo, pero ella seguía invitando. Nunca como si le debiera una respuesta, sino como si ya hubiera dejado la puerta abierta. Una mañana en el desayuno, después de servirme el café y sentarse con su plato de fruta, pregunté. Azucena, dije la voz más firme de lo que esperaba. ¿Por qué no le dijiste a Teófilo la verdad ese día, lo de la cama? No levantó la vista de inmediato. Revolvió la cuchara una vez y la dejó. Porque toda mujer que conozco ha tenido un momento así, dijo bajito. Un lugar privado que de repente dejó de serlo. No necesitamos público, necesitamos aliadas. Dejé que eso se asentara un rato. Me miró entonces con una suavidad que no pedía nada a cambio. Tú lo criaste bien, agregó. Yo nomás trato de hacer lo correcto con eso. No había orgullo en su voz, ni actuación. Solo una frase clara y completa. Asentí. No le di las gracias, no porque no estuviera agradecida, sino porque sabía de corazón que no lo había hecho por gracias. Lo hizo porque era lo que había que hacer. Después del desayuno, me volvió a dar el volante del estudio. Había circulado la siguiente sesión. Mi nombre seguía en la esquina. Esta vez no lo dejé en la mesa. Lo llevé a mi cuarto y lo guardé en el cajón con mis cremas, mis libros y mis auxiliares auditivos, el lugar donde meto las cosas que no quiero perder, pero que no quiero que nadie vea. Creo que ahí fue cuando empecé a sentirme persona otra vez. Volví a poner mi propio despertador. No muy temprano, pero sí lo suficiente para sentir que el día era mío. Me levantaba despacio, estiraba los brazos al techo y pisaba fuerte la alfombra, como si tuviera a dónde ir, aunque no fuera así. Luego venían los ejercicios. Al principio todavía miraba la hoja, que Azucena me imprimió, pero para la segunda semana ya hacía la serie completa de Kegel sin parar, sin contar en voz alta. Solo respiración y concentración callada. El equilibrio mejoró. Dejé de agarrarme del pasamanos al salir. Y una vez en la cena, tiré un chiste sobre cómo Teófilo ahogaba de agua las plantas de nopal de Azucena. No fue gran cosa, pero ella se rió tanto que tuvo que ir al fregadero a disimular.
Se sintió bien. No grandioso, solo bien. Esos mismos días, ella empezó a abrirse a su modo. Nada grande. Pequeñas invitaciones que antes no veía. Una carpeta en la mesa con fotos escaneadas. Su nana con rulos y Bata sentada en sillas de jardín, siempre con un libro en la mano. Una noche me pasó la carpeta sin decir nada. Supe que no debía preguntar. Nomás me senté con ella y miré. Decía que envejecer era como ser traducido. Despacito murmuró una vez. Las mismas palabras pero en otro idioma. Eso se me quedó. Una tarde, mientras ella estaba en una junta, fui a la cocina y saqué un pedacito de papel de carta del cajón. Escribí con cuidado con la letra pulcra que usaba para catalogar devoluciones de libros. Me hiciste sentir que todavía me pertenezco. Gracias. Sin nombre. Sin firma. Solo la verdad. Esa noche lo metí en el libro de bolsillo que había dejado junto a la tetera. Nunca dijo nada y nunca la vi sacarlo. Pero días después la nota ya no estaba y un post-it marcaba esa página. A la mañana siguiente trajo 2 tazas a la mesa y me preguntó si quería caminar con ella antes de que entrara el calor. Llegó como si se le hubiera hecho tarde para algo que ya había terminado. Eran poco después de las 9, un domingo tranquilo. Yo estaba en la mesa con mi té, hojeando la sección local del periódico. Azucena acababa de sentarse enfrente todavía en leggings y sudadera pelo húmedo de la ducha. La casa estaba en calma. Entonces Teófilo entró como torbellino a la cocina, llaves en mano. ¿Estás bien?, preguntó un poco fuerte. Azucena dijo algo de que te habías apuntado a algo. ¿De tiempo completo? Levanté la vista, luego miré a Azucena. Ella siguió revolviendo su yogur sin decir nada. Me inscribí al estudio, dije dejando la taza. Voy 2 veces por semana, tal vez más. Parpadeó. ¿De veras sí? Soltó una risita corta, rascándose la nuca. Órale, no sabía que todavía estabas tan activa. Le sostuve la mirada. ¿No preguntaste? Abrió la boca como para contestar, pero no salió nada. Azucena por fin levantó la vista no a él, sino a mí. Sus ojos no decían, ya le dije, no hacía falta. Yo ya lo sabía. Teófilo se movió incómodo de repente, sin saber por qué había entrado corriendo. Murmuró algo de pendientes del fin de semana, me dio un beso en la cabeza y se fue tan rápido como llegó. La puerta se cerró y la casa volvió a su quietud. Azucena no habló, tampoco sonrió, pero cuando estiró la mano para tomar mi taza vacía, su mano rozó la mía lo justo para que supiera que había oído todo lo que no dije en voz alta. Me levanté, doblé el periódico y ya pensaba qué zapatos ponerme para el paseo de la tarde. Esa noche, después de lavar los platos y cuando la casa ya ronroneaba, en su silencio habitual, Azucena tocó suavecito mi puerta y entró con un bulto en los brazos. Pensé que te gustarían estas, dijo poniéndolo con cuidado al pie de la cama. Desdoblé la tela, lino suave, fresco, color trigo apagado, de los que mantienen la forma pero nunca se pegan. Son más frescas, dijo sin rodeos. Respiran, más fáciles de lavar. No mencionó lo que pasó, ni eco de esa mañana de hace semanas, ni rastro de recuerdo. Solo la oferta de algo nuevo, algo que facilitaba las cosas sin hacerlas más pequeñas. Asentí una vez. Gracias. Salió sin agregar más y yo cambié la cama sola. Despacio, con cuidado, estirando las esquinas, como cuando Serafín vivía y hacíamos la cama juntos cada domingo por la mañana. Esa noche me metí bajo las sábanas y sentí como el lino no se pegaba, no guardaba calor, no me recordaba nada más que estaba aquí ahora, en esta casa, en esta cama, todavía siendo yo. Dormí toda la noche sin despertar, sin humedad, sin miedo. Soñé con mi casa vieja, pero esta vez no era un lugar que extrañaba, era solo un lugar donde estuve. Las cortinas, el olor a libros viejos, la luz del porche que parpadeaba. Todo estaba ahí, pero nada me jalaba de regreso.
En el sueño me paré en la puerta y luego me di la vuelta. Cuando desperté, la luz de la mañana apenas empezaba a colarse por las persianas. Me quedé quieta un buen rato, dejando que el silencio se estirara. Por el pasillo se oía a Azucena moviéndose en la cocina, sus pasos suaves y el clic conocido de la tetera. Era una tarde tranquila, de esas donde la luz se queda más tiempo en el pasillo. Azucena doblaba ropa en el sillón cuando entré manos en los bolsillos del suéter. He estado pensando, dije, si no hay inconveniente, me gustaría quedarme un poquito más. No se sorprendió. Agregué un poco apenada. Claro, solo si no es carga para ustedes. Nunca lo fue, respondió sin dudar. Esa noche abrí mi agenda por primera vez en meses y anoté un horario, 2 mañanas por semana en la sucursal de la biblioteca del barrio. La señora Tran todavía se acordaba de mí y estaba más que contenta de tenerme de vuelta, aunque fueran unas horitas. Me dieron el escritorio del rincón callado y una pila de libros de letra grande para catalogar donados. Se sintió bien preciso conocido mío. Los jueves tomaba el camión al centro comunitario. Azucena ofreció llevarme, pero a mí me gustaba el viaje. Me daba tiempo para pensar. Seguí con la serie de clases, me apunté a la lista de la comida compartida y hasta una vez llevé una receta que alguien más pidió copiar. Una tarde, mientras ayudaba en recepción, registrando llegadas tardías y repartiendo toallas dobladas, una señora de mi edad se acercó y me susurró: «¿Vale la pena todo esto?» No dudé. «No porque arregle todo», dije, «sino porque te deja seguir siendo tú un ratito más». Asintió y me apretó la mano antes de entrar al salón. Me senté de nuevo y la vi unirse al grupo, moviéndose despacio, pero moviéndose. Esa noche de regreso en casa, Azucena puso una pila nueva de libros en la mesa de la cocina. «Los encontré en la tienda de segunda mano», dijo. «Pensé que te gustarían». Pasé los dedos por los lomos gastados, las notas en los márgenes. Alguien más los había leído antes. Pero ahora eran míos en este momento, en esta casa donde elegí quedarme. No porque tuviera que, sino porque podía. Y cuando ya no somos jóvenes, ¿qué se ve como seguir siendo uno mismo? ¿Y en quién confiamos para que nos vea? Cuando no nos atrevemos a mirarnos nosotras mismas.